Capítulo 2. Durante el regreso a su casa, Wanda se preguntó qué podría hacer respecto a los Taylor. Era obvio que los salteadores los tenían aterrados, pues le habían suplicado casi de rodillas que no le dijera nada a nadie, que no tratara de sacarlos del ala oeste de la casa. Wanda recordó lo que sabía acerca de esa clase de gente y pudo comprender su terror. A menudo había hecho que su padre le hablara acerca de la amenaza que los salteadores de caminos representaron cuando él era joven. Los más famosos eran los de una fraternidad llamada Caballeros de High Toby. Muchos de ellos, como Hawkins, McLean y Page, habían servido como lacayos, por lo que les gustaba que los consideraran como los caballeros del camino. También había algunos que en realidad sí eran caballeros y aquella era la única forma que habían encontrado para ganar dinero. Debió de haber sido muy peligroso, comentó Wanda. Casi todos ellos terminaron en la horca, le respondió su padre. ¿Y en realidad había verdaderos caballeros dedicados a algo tan innoble?, preguntó Wanda. Su padre pensó un momento antes de contestar. McLean pertenecía a una buena familia escocesa y su padre era un ministro. William Parson era el hijo de un baronet educado en Eton y comisionado en la Marina Real. ¿Cómo pudieron caer tan bajo?, exclamó Wanda. Sir Simon Clark era un baronet, continuó diciendo su padre. Parecía increíble que ellos pudieran haber hecho algo tan degradante que los apartara de la sociedad por completo. Ciertamente eran unos forajidos, apuntó Sir Alexander con una sonrisa. Pero algunos de ellos conservaron los modales de su clase. ¿Quién en particular?, preguntó Wanda. James McLean en realidad merece el título de Caballero del Camino, respondió Sir Alexander. En una ocasión disparó accidentalmente su pistola en Hyde Park e hirió a Horace Walpole. Se sintió muy avergonzado y le envió al señor Walpole 2 cartas disculpándose. Al menos era un tipo menos vulgar, comentó Wanda. Desafortunadamente, pululaban muchos otros que eran todo lo contrario, señaló Sir Alexander. Quizá 2 de los peores fueron el capitán James Campbell y Sir John Johnson, quien secuestró a una heredera. Ella tenía apenas 13 años pero una fortuna de 50.000 libras. ¿Y qué sucedió?, preguntó Wanda. La obligaron a casarse con James Campbell en contra de su voluntad. ¡Qué desastre para ella! Lo fue, exclamó Sir Alexander. Sir John Johnson fue ahorcado por su participación en el secuestro, pero James Campbell escapó al continente. Al recordar todas aquellas historias, Wanda pensó en la clase de tipos que se encontraban en el ala oeste. Por lo que había escuchado, ellos podían ser tan malvados como los Taylor se los imaginaban. No obstante, también cabía la posibilidad de que estuvieran comandados por alguien de mejor cuna y que no fuera tan violento. Quizás solo estoy siendo optimista, pensó ella. A los Taylor les parecieron muy peligrosos. Cuando estuvo más cerca de su casa decidió que tenía que comentarle a su padre lo que estaba ocurriendo, aunque le haría jurar que guardaría el secreto. Estaba segura de que no había nada que él pudiera hacer en lo personal. De pronto se le ocurrió que si aquellos salteadores eran tan perversos como se suponía, ella y su padre también corrían peligro. Su casa era la más grande de la aldea. Desde el punto de vista de un salteador, ellos eran ricos y no tenían la menor defensa contra una banda de hombres armados. Además de Wanda y su padre, en la casa solo estaban Dobson, el mayordomo, y Jenny, la cocinera. También vivía Hawkins, quien fuera el ordenanza de su padre y que aunque ya estaba algo viejo era indispensable. 2 mujeres acudían diariamente para hacer la limpieza. Sin embargo, con la excepción de ella, todos los que habitaban la casa eran viejos. Si no se lo digo a papá, ¿a quién se lo puedo decir?, se preguntó. Sintió que estaba cargando con algo muy pesado. Tenía que tratar de ayudar a los Taylor de alguna manera. Lo difícil era saber cómo. Condujo a su montura hasta las caballerizas donde los 2 palafreneros, ambos de más de 50 años de edad, cuidaban de los caballos de su padre. Wanda regresó con calma hacia la casa. Aún estaba indecisa, pero su instinto le decía que no podía quedarse con los brazos cruzados y esperar a que los salteadores se retiraran. Debo consultarlo con papá,
decidió con firmeza. Entró en el estudio y para sorpresa suya su padre no se encontraba frente a su escritorio, sino sentado en uno de los cómodos sillones frente a la chimenea. Sobre las rodillas tenía un libro que había estado leyendo. Estaba reclinado hacia atrás con los ojos cerrados y Wanda observó que se había quedado dormido. Se quedó mirándolo. Él aún era un hombre distinguido y apuesto, pero ya comenzaba a envejecer. Sus cabellos estaban casi blancos. No puedo molestarlo, se dijo ella. No sería justo. Tendré que buscar una solución por mí misma. Salió de la habitación con sumo cuidado y cerró la puerta. De pronto recordó al señor Russman. Después de todo él era el administrador de la finca. También era un hombre mayor pero podría tomar alguna decisión para defender la propiedad de su amo. Ahora que lo pensaba mejor, estuvo segura de que el administrador acudiría al Lord Teniente, o también podría escribirle al oficial a cargo de los cuarteles que estaban en Melksham no muy lejos de allí. Esa es la solución, se dijo Wanda. Comprendió que debería ir con el señor Russman de inmediato. No había necesidad de pedir su caballo una vez más. La casa del señor Russman estaba dentro del muro que circundaba el parque. Podía llegar hasta allí caminando en menos de 10 minutos. Salió por la puerta principal sin tomarse la molestia de quitarse el traje de montar. Poco después entró en el parque por la puerta lateral que siempre utilizaba. Caminó al amparo de los robles blancos y pronto estuvo a la vista de la Casa Blanca. Esta era una casa muy confortable. El señor Russman vivía allí con su esposa desde que fue nombrado administrador de la finca. Su esposa ya había muerto y él ahora estaba solo. No obstante, parecía bastante feliz y siempre recibía a muchas personas en la Casa Blanca. Acudían campesinos que se quejaban de un techo que goteaba o de una ventana rota. También muchas personas como el médico y el vicario veían al señor Russman como un amigo. El general y Wanda le tenían mucho aprecio al administrador. Súbitamente pensó que había sido muy tonta al no acudir antes con el señor Russman. También debió decirle a los Taylor que eso era lo que deberían haber hecho. El ama de llaves del señor Russman, una mujer de mediana edad, le abrió la puerta. Me da mucho gusto verla, señorita Charlton, y estoy segura de que el señor Russman también estará encantado. Enseguida se apresuró a cruzar el vestíbulo sin esperar una respuesta de parte de Wanda. Cuando la vieja ama de llaves llegó junto a la puerta de la oficina se volvió para decir: hoy le han estado doliendo mucho las piernas y eso no es bueno porque, como él mismo se lo dirá, algo muy importante está ocurriendo. ¿Algo importante?, preguntó ella, pero el ama de llaves ya había abierto la puerta. La señorita Charlton desea verlos, señor, anunció la mujer. La joven entró. El señor Russman no se encontraba detrás de su escritorio, sino sentado en un sillón con las piernas sobre un taburete. Junto a él tenía una gran cantidad de papeles y de libros de contabilidad. El hombre levantó la vista y sonrió cuando Wanda se le acercó. «Es usted precisamente a quien deseaba yo ver, señorita Wanda», dijo él. Estaba a punto de enviarle un mensaje a su padre. «¿Acerca de qué?», preguntó Wanda y se sentó a su lado. «Tengo buenas noticias», respondió el hombre, «mas desgraciadamente llegan cuando me resulta muy difícil moverme». «¿Y cuáles son esas noticias?», preguntó ella. El señor Russman respondió con cierto dramatismo. «Su señoría, el conde, regresa a casa». El conde de Windsor llegó a Londres. Hacía mucho tiempo que estaba lejos de Inglaterra y todo había cambiado. Y no para mejorar, pensó él. Las calles estaban más congestionadas y le parecía que había abundancia de mendigos. Después de desembarcar en Dover no pudo evitar ver el gran número de soldados y marineros que deambulaban en todos los pueblos en los cuales se había detenido con muestras de no tener nada que hacer. Cuando todavía se encontraba en Francia, el conde había tenido noticias de que aquello estaba ocurriendo en Inglaterra, y ahora que lo veía por sí mismo, se sintió más molesto. Después de haber luchado durante 5 años contra Bonaparte, nadie apreciaba mejor que él el arrojo y la resistencia de los soldados británicos. Le parecía increíble que hombres quienes bajo el mando de Nelson y Wellington habían salvado a Inglaterra, ahora fueran tratados de una manera tan ingrata. Estaba determinado a hablar al respecto en la Casa de los Lores,
tan pronto como le fuera posible. Pero también era consciente de que tendría muchas otras cosas que hacer una vez que llegara a su casa. Antes que nada tenía que abrir la casa Wynn en la plaza Berkeley Inn Hall en Wiltshire. El duque de Wellington lo consideraba como uno de sus oficiales más hábiles, sobre todo por su capacidad organizadora, y el conde sabía que todo aquello le sería muy útil para la reconstrucción de su propia vida. A los 29 años de edad gran parte de su existencia estuvo relacionada con la guerra, y sabía que le iba a ser muy difícil reajustarse a un tipo de vida muy diferente. Es más, las alegrías de París le habían resultado casi intolerables después de las incomodidades y los peligros del campo de batalla. Había ido hasta allí con el duque de Wellington desde Cambrai, donde se encontraba acuartelado el ejército de ocupación. Al principio, el conde quedó deslumbrado por las famosas y extravagantes cortesanas. Estaba sorprendido por la manera como los franceses se habían acostumbrado a la paz. De la noche a la mañana después de la derrota de Napoleón Bonaparte, París era una vez más una ciudad de placeres y el conde habría sido anormal si no los hubiera disfrutado en sus horas libres. Se involucró en varios romances muy tórridos con algunas de las mujeres más bellas y experimentadas de Europa. Se relacionó de pronto con Lady Caroline Standish. Era muy bella, exótica y se prendó de él desde el primer momento en que lo vio. Viuda desde los 21 años, sacaba el mayor provecho de su relación con algunas de las casas más aristocráticas de Inglaterra. Sus influencias le permitieron llegar a París a raíz del cese de hostilidades. Como se trataba de una mujer muy rica, sus fiestas eran ambicionadas por todos. Estas rivalizaban con las que eran ofrecidas por las cortesanas. El conde no se explicaba cómo, pero se encontró con que Lady Caroline estaba siempre donde él se hallaba y casi todos los días. Por insistencia de ella los encuentros se hicieron todas las noches, y fue ya casi demasiado tarde cuando él se dio cuenta de que ella no solo buscaba placer sino también matrimonio. Una cosa que el conde había decidido durante la guerra era no casarse hasta ser mucho mayor. Él había oído hablar demasiado acerca de las esposas infieles. Era un buen oficial en quien confiaban sus hombres, por lo que se enteraba de muchos de sus problemas. Se escapó con el posadero, le comentó su sargento mayor, y mi madre me escribe que se llevó de la casa todas las cosas que yo le compré. Eran innumerables los hombres que habían sido engañados por sus mejores amigos y fue entonces cuando el conde comenzó a preguntarse si todas las mujeres eran indignas de confianza. Él consideraba que una mujer que tomaba un amante tras otro, no era en realidad un prototipo de su sexo. Su madre, a quien él adoraba, solo había tenido relación con su padre, y él se había prometido que cuando se casara, sería con alguien que lo amara solo a él. Mataría a su esposa antes de tener que compartirla con otro hombre. No obstante, él no pudo resistir los expertos devaneos de Lady Caroline, quien se aferraba al conde como la propia hiedra. Cuando se empezó a hablar acerca de su regreso a casa, él se dio cuenta de que se encontraba al borde de un precipicio muy peligroso. Espero poder retirarme el mes próximo, le había dicho a Caroline. Ambos se encontraban cenando en la casa que él y otro oficial había alquilado en París. Hospedarse en la embajada británica junto con el duque resultaba insoportable. Los hoteles eran incómodos y desagradables. La casa, lujosamente amueblada, que su amigo había descubierto, perteneció a uno de los favoritos de Napoleón a quienes los miembros de la antigua nobleza habían despreciado. La servidumbre parecía encantada de recibir sus sueldos puntualmente. El amigo del conde casi nunca estaba en ella, por lo que casi siempre este último cenaba a solas con Lady Caroline. La hija del duque de Julio había tomado Londres por asalto en cuanto apareció como una debutante. Ella había hecho un buen matrimonio al desposarse con un hombre cuya familia era de la misma estirpe que la suya. Además, su esposo también poseía una gran fortuna. No obstante, cuando él murió la viuda no pareció muy afectada. El hombre le había resultado aburrido y antes de su muerte ella disfrutó con varios amantes. Caroline Standish era lo bastante inteligente como para comprender que su belleza no le iba a durar para siempre. Sus extravagancias, tanto en Inglaterra como en Francia,
mermaron de manera considerable su fortuna. Por lo tanto andaba en pos de un nuevo esposo que fuera rico y distinguido, y quién mejor que el conde. Sus cabellos dorados brillaban a la luz de las velas. Su vestido, cortado al estilo impuesto por la emperatriz Josefina, era muy provocativo. Después del comentario acerca de su posible regreso a casa, el conde inquirió con indiferencia: ¿Tú vas a permanecer aquí? Lady Caroline lo miró sorprendida. Sabes bien que yo iré contigo, Neil, contestó ella con voz suave. El conde se puso tenso. Caroline le resultaba muy atractiva, mas no tenía la intención de llegar a Londres con ella como parte de su equipaje, pues sabía que su familia lo estaba esperando. Asimismo, infería el impacto negativo que Caroline provocaría en su abuela, sus tías, primas y demás amigos. Se produjo un silencio. Entonces ella susurró con voz muy seductora: te amo, y si yo no puedo vivir sin ti, estoy segura de que tú tampoco puedes hacerlo sin mí. El conde pensó que esa no era una conversación propia para la hora de la cena. Cuando llevó a Caroline de regreso a su casa, cometió el error de quedarse con ella como solía hacerlo otras veces. Era una mujer con demasiada experiencia como para haber continuado aquella conversación que molestara al conde. En su lugar se dedicó a emplear todas sus artimañas para excitarlo, cosa que no le resultó muy difícil. Más tarde, los dos se encontraban amándose bajo el gran dosel. La única luz les llegaba desde un candelabro oculto tras de una cortina. Ella se acercó un poco más. ¿Cómo puede alguien tener a un amante más gentil y maravilloso?, preguntó. Seremos muy felices juntos, amor mío. El conde, que casi se había quedado dormido, advirtió el peligro. Sabía que su amante había escogido ese momento, cuando él se encontraba débil, para insistir en sus propósitos de capturarlo. Haciendo un esfuerzo, el conde bostezó. Debo regresar, afirmó él. El duque desea que lo acompañe a desayunar. Las manos de Caroline lo estaban acariciando y sus labios permanecían muy cerca de los de él. Ansío que te quedes conmigo, murmuró ella. Se me hace difícil apartarme de ti, aunque sea por el resto de la noche. El conde se levantó de la cama. Algo que me disgusta, comentó él cambiando el tema, es tener que hablar sobre estrategias políticas a la hora del desayuno. ¿No me estás escuchando?, resintió Caroline en tono petulante. Lo siento, respondió el conde, pero en realidad estoy muy cansado. Y se vistió con rapidez. Ella lo observó. Recostada sobre las almohadas, Caroline aparecía tan bella como una perla en un estuche de terciopelo. El conde se acercó a la puerta. Buenas noches, Caroline. Esta lanzó una exclamación de protesta. No me has dado un beso de despedida. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y le tendió sus brazos muy blancos. El conde era consciente de que esa solicitud bien podía ser una trampa. Si Caroline le envolvía el cuello con los brazos, podía perder el equilibrio y caer encima de ella, que era exactamente lo que la mujer quería. En guardia, el conde le tomó las manos y besó primero una y después la otra. Gracias por hacerme tan feliz, dijo él. Caroline lo llamó para evitar que se fuera, pero él salió y cerró la puerta. El conde regresó a su casa y se preguntó con desesperación cómo podría evitar casarse con Lady Standish. Aceptaba que fue su propia estupidez la causante de haberse involucrado tanto. En París ya la gente asociaba sus nombres y seguramente los amantes del chismorreo también lo estaban haciendo en Londres. Demasiado tarde comprendió que debió haber evitado que ella estuviera siempre a su lado. Caroline resultó ser lo bastante astuta como para utilizar la opinión pública cuando le convenía. Cuando él se metió en su cama aún se preguntaba qué debería hacer. La pregunta surgió una y otra vez en su mente. Su valet lo despertó temprano a la mañana siguiente y después de un baño frío se vistió con el uniforme y se apresuró a llegar a la embajada británica. Para alivio suyo desayunó a solas con el duque. Ambos discutieron algunas propuestas de los franceses. Estos estaban haciendo todo lo posible por mermar al ejército de ocupación. De pronto el conde tuvo una idea. Excelencia, dijo él, me pregunto si podría considerar el enviarme a casa lo antes posible. El gran hombre de estado lo miró de manera penetrante. ¿Desea regresar a su casa?, preguntó el duque. Si es posible, cuanto antes. El duque pensó por un momento y después expresó: lo voy a extrañar, por supuesto que lo voy a extrañar. Sonrió y continuó diciendo:
Sin embargo, aprecio el que se haya quedado conmigo durante el último año, cuando tiene su señoría muchas cosas que atender en su casa. El conde inclinó la cabeza y el duque continuó diciendo: infiero cuál es su razón para querer regresar y mi consejo es que se aleje sin despedidas, recriminaciones ni lágrimas. Eso es muy sensato. Si consigo lo que su excelencia me sugiere, todo será mucho más fácil. Muy bien, respondió el duque. Le ordeno que regrese mañana. Gracias, excelencia, repuso el conde. Pondré en sus manos varias cartas para el primer ministro, dijo el duque, y como estas son secretas, arregle milord su partida para que nadie lo sepa hasta después que se haya marchado. Gracias una vez más, excelencia, dijo el conde. Todo resultó mejor de lo que él imaginara. El conde cenó con Caroline y afortunadamente estaban ahí muchos otros caballeros. Ella se encontraba en su mejor forma, manteniendo a todos hechizados con su encanto y su inteligencia. Coqueteó con todos los presentes, desde el más anciano hasta el más joven. El conde tuvo que reconocer que se trataba de una representación brillante. Lady Caroline le estaba demostrando cómo era capaz de entretener a sus amigos. Si podía brillar en un ambiente extraño, podría hacerlo mucho mejor en Winhall. Caroline visitó Wynne en cierta ocasión en compañía de su padre y jamás pudo olvidarlo. El conde sabía que, sobre todas las cosas, ella quería convertirse en su castellana. Sentarse en un extremo de su mesa, luciendo las joyas de los Wingstock. El conde se retiró de la fiesta cerca de la madrugada. Sabía que Caroline estaba molesta porque él no se esperaba hasta que los demás invitados se hubieran despedido. Tengo que levantarme muy temprano, se disculpó, y era la verdad. Sin embargo, observó que ella pensaba que se trataba de un pretexto. Ven a verme tan pronto como estés libre, le pidió melosa. Sus ojos le indicaron con claridad lo que aquello quería decir. Al principio de la relación, él la había encontrado tan excitante que le fue difícil pensar en otra cosa que no fuera ella. Por invitación de Caroline, la había visitado varias veces por la mañana. Sin lugar a dudas, la mujer resultaba muy provocativa con sus cabellos dorados que le caían sobre los hombros desnudos. Por lo general, usaba pocas joyas, excepto un collar de esmeraldas o uno de perlas negras que destacaba la blancura de su piel. El conde no podía negar que estuvo fascinado por ella. Sin embargo, una aventura era una cosa y el matrimonio otra. Él no podría imaginar siquiera que su esposa recibiera a un hombre en su dormitorio mientras que los sirvientes murmuraban al respecto en el piso inferior. Cuando salió de París hacia Calais, él sabía que estaba huyendo. No obstante, se convenció a sí mismo de que un general prudente huía ante un enemigo superior. Viviría para otro día de lucha. Tan pronto como llegó a Londres, el conde comprendió que había mil cosas por hacer. Le llevó los papeles secretos al primer ministro y el conde de Liverpool quiso saber muchas cosas acerca del ejército de ocupación que no le eran mencionadas en los informes que recibía. Enseguida el conde decidió que debía visitar al príncipe regente, de lo contrario lo anotarían en la lista negra de la casa Carlton. El regente se mostró encantado al verlo. El conde era novedoso e interesante, algo que el príncipe siempre estaba buscando. Su Alteza insistió en presentarle a sus amigos. Le pidió al conde que lo acompañara a las carreras en Epsom, a una comida en Wimbledon y a una exhibición de esgrima en el gimnasio Gentleman Jacksons. En medio de sus actividades, el conde se dio tiempo para contratar servidumbre que se encargara de su casa en la plaza Berkeley. También adquirió varios caballos en Tattersall's. Tan pronto como las grandes anfitrionas de Londres se enteraron de su llegada, las invitaciones le llovieron a diario. Asimismo ansiaba ver a sus antiguos amigos del Club White. Ellos sugirieron con quienes debería relacionarse. Le hablaron acerca de las nuevas bailarinas del Covent Garden, de las incomparables a las que él debería conocer. Aquello era como París. Sin embargo, el regente le pareció muy ingenioso y entretenido. Las fiestas y las recepciones eran un tanto aburridas y las incomparables no resultaron ser tan fogosas ni tan fantásticas como Caroline. Al pensar en ella se preguntó si realmente habría logrado escabullirse o si Caroline lo seguiría hasta Inglaterra. Después de una semana sin tener noticias de Lady Standish,
El conde pensó que a ella París le parecía demasiado emocionante como para abandonarlo. Cuando entró en su club, uno de sus amigos más íntimos le dijo: «Me acaban de comentar que una amiga tuya está de regreso en Londres». La manera como este habló y la expresión de sus ojos hizo que el conde perdiera el aliento. «¿De quién me estás hablando?», preguntó él. No era necesario escuchar la respuesta. «De Lady Caroline Standish». De inmediato el conde tomó una decisión. «Me marcho al campo», se dijo, «y lo haré mañana a primera hora».